En la historia de la humanidad, pocos nombres resuenan con la magnificencia y la tragedia como el de Creso, el último rey de Lidia. Su nombre, sinónimo de riqueza inimaginable, nos transporta a una época de imperios poderosos y dioses impredecibles. Creso, gobernante de un reino donde el oro fluía como los ríos, se convirtió en leyenda incluso antes de morir. Pero la historia de Creso no es solo la de un rey afortunado. También es una historia de arrogancia, de malos entendidos y de un destino inevitable que lo enfrentó al creciente poder de Persia. Acompáñenos a adentrarnos en el fascinante mundo de Creso de Lidia, un viaje al corazón de un imperio perdido y a las profundidades de un enigma histórico. Para entender quién fue Creso, debemos viajar al siglo VI a.C., a la región de Anatolia, en la actual Turquía. Allí floreció el reino de Lidia, una potencia emergente en el Mediterráneo oriental. Los lidios, hábiles comerciantes y artesanos, controlaban rutas comerciales muy importantes. Su dominio se extendía desde las costas del mar Egeo hasta las fértiles tierras del interior, abarcando ciudades prósperas como Sardes, Éfeso y Mileto. Fue bajo el gobierno de la dinastía Mérmnada que Lidia vivió su época dorada. Giges, fundador de la dinastía, tomó el trono en el siglo VII a.C. Esta riqueza sin precedentes prepararía el camino para el reinado legendario de Creso, último miembro de la dinastía Mérmnada. Creso subió al trono de Lidia en el año 560 a.C., marcando el inicio de una era dorada. Heredó un reino rico y poderoso, pero su ambición no tenía límites, siempre buscando expandir su influencia. Creso expandió los dominios de Lidia hasta convertirlo en el imperio más poderoso de Anatolia, conquistando territorios vecinos. Las riquezas acumuladas en Sardes, su capital, superaban cualquier fortuna conocida en aquel entonces, llenando sus arcas de oro. Las crónicas de la época describen con asombro la magnificencia de la corte lidia, llena de lujo y esplendor. Creso poseía minas de oro y plata, que eran la fuente de su inmensa riqueza, manadas de caballos de pura raza, criados con esmero para la guerra y el comercio, y tesoros de valor incalculable, acumulados a lo largo de su reinado. La fama de su riqueza se extendió por todo el mundo conocido, atrayendo a comerciantes, embajadores y sabios a la corte de Sardes, deseosos de ver su esplendor. Hizo importantes donaciones a santuarios y templos en todo el mundo griego, incluyendo el famoso templo de Apolo en Delfos, buscando el favor de los dioses. A pesar de su inmensa riqueza y gran poder, Creso era un hombre profundamente religioso. Como muchos otros gobernantes de la época, consultaba a los oráculos buscando la guía divina para tomar decisiones cruciales. El oráculo más famoso y venerado de todos era el de Apolo en Delfos, conocido por su sabiduría. Las pitonisas, sacerdotisas del templo, entraban en un profundo trance y transmitían las respuestas del dios a través de profecías misteriosas y enigmáticas. Creso, ansioso por conocer su destino y el futuro de su reino, envió una embajada a Delfos con regalos valiosos y ofrendas. La pregunta que le hizo a Apolo era crucial y determinante. ¿Debo declarar la guerra a Persia? La respuesta del oráculo fue tan ambigua como fatídica. Si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio. Ciego por la confianza en su poderío militar y sin comprender la advertencia, Creso decidió atacar al imperio persa, sin sospechar que el gran imperio destruido sería el suyo propio. La guerra entre Lidia y Persia se convirtió en un choque de titanes. Creso, confiando en la superioridad de su ejército, cruzó el río Jalis, iniciando el conflicto que se había profetizado. Sin embargo, la campaña militar no se desarrolló como Creso esperaba. Las tropas persas, lideradas por Ciro, demostraron una disciplina y una estrategia superiores. La batalla de Pteria, la primera gran batalla de la guerra, terminó sin un ganador claro. En la batalla decisiva de Timbrea, cerca de Sardes, las fuerzas persas aplastaron al ejército lidio. Tras un asedio de 2 semanas, Sardes cayó en manos de Ciro. El imperio lidio, antes símbolo de riqueza y poderío, se derrumbó bajo el empuje persa. La figura de Creso ha cautivado la imaginación de historiadores, escritores y artistas a lo largo de los siglos. Su vida y su legado
han sido objeto de innumerables estudios y representaciones artísticas. Su historia, símbolo de la fugacidad del poder y la importancia de la prudencia, se ha convertido en un tema recurrente en la literatura y el arte. Desde los manuscritos antiguos hasta las pinturas renacentistas, su figura ha sido inmortalizada en diversas formas. Desde las tragedias griegas hasta las óperas del Renacimiento, la influencia de Creso se puede ver en múltiples obras. Pasando por la pintura y la escultura, su legado ha sido una fuente de inspiración constante. La figura de Creso nos recuerda la fragilidad de la fortuna humana y la necesidad de la sabiduría para afrontar los caprichos del destino. Su vida es una lección eterna sobre la impermanencia de la riqueza y el poder. Más allá de la leyenda, la arqueología ha confirmado la existencia histórica de Creso y la riqueza de su reino. Los descubrimientos recientes han arrojado nueva luz sobre su vida y su época. Las ruinas de Sardes, con sus palacios, templos y tumbas reales, atestiguan el esplendor de la civilización lidia. Estos vestigios nos permiten imaginar la grandeza de su reinado. Los hallazgos arqueológicos, incluyendo monedas con la imagen de Creso y restos de las ofrendas a Delfos, corroboran las crónicas antiguas. Estos objetos nos conectan directamente con su tiempo. La historia de Creso, el rey más rico de la antigüedad, sigue fascinándonos siglos después. Su vida es un testimonio de la complejidad del poder y la riqueza. Su ascenso y caída, marcados por la opulencia, la arrogancia y la tragedia, nos recuerdan que la verdadera riqueza reside en la sabiduría y la humildad. La historia de Creso es una advertencia eterna sobre los peligros de la ambición desmedida.